Shalom y bienvenidos a nuestra 14ª clase del curso de discipulado de nuestra comunidad Benei Adonolam, Kehilat Vao. En esta oportunidad vamos a hablar sobre santidad y pureza, lo que sería la Kedushá y el Kashrut y ética. ¿Cómo debemos conducirnos? En esta unidad, ¿cierto? Estamos hablando sobre cómo vivir, cómo manejarnos en la vida, qué tenemos que hacer, qué dejar de hacer. Y es muy importante, ¿cierto?, el llamado de la Escritura, el llamado de Dios a la santidad y la pureza. Buscar y procurar esto. ¿Qué es lo que podemos decir, ¿cierto?, a este respecto? Talmidim. Vamos a procurar vivir vidas santas, pero en un mundo profano, en un mundo común. Hoy llegamos a un tema que no es simplemente una parte de nuestra fe, sino que es, por así decirlo, su objetivo final. La razón misma por la que fuimos llamados y redimidos. ¿Por qué fuimos llamados y redimidos? Para vivir una vida de Kedushá, de santidad. Una vida, ¿cierto?, de caminar con Dios. El mandato fundamental que resuena a lo largo de la Torá y que es también repetido en el Brit Hadashah es asombrosamente directo. Como dice la Torá, Kedoshim tihiyu, ki kadosh ani Adonai Elohim. Santos seréis, porque yo, santo soy, el Eterno vuestro Dios. Este es el llamado, ¿cierto?, de Dios. Ustedes serán santos porque yo soy santo. Es decir, hay un principio de imitación. Dios, por así decirlo, es nuestro maestro. Él vive en la santidad, apartado de lo malo. ¿Por qué le llamamos Dios? Por esto, porque Él vive, ¿cierto?, lejos de aquello que llamamos el mal, lo malo, la maldad, ¿cierto? Los asesinatos, los robos, las mentiras. Él está lejano de todo eso. Al contrario, Él está apartado, ¿cierto? Y cumpliendo siempre lo que es la justicia, la santidad, la pureza, la bondad, la misericordia, etcétera. Por lo tanto, nosotros también, como sus hijos, debemos imitarle y apartarnos también de todo lo que está mal y acercarnos y apegarnos, ¿cierto?, a lo bueno y apegarnos a los buenos valores y a la buena ética en nuestra vida. La santidad no es solamente una opción para una élite espiritual, digamos, solamente para aquel que es más espiritual que otro. No es así. Este llamado a la santidad es un llamado universal. Es un llamado dentro de la escritura para todo el pueblo de Dios. No solamente se le pidió a Moisés ser santo en la Torá, no solo se le pidió a los sacerdotes o a los ancianos, se le pidió a toda la nación ser santo, porque el Señor vuestro Dios es santo. Ahora, ¿qué significa ser santo? Dentro del pensamiento moderno, a menudo se asocia este concepto con una piedad personal, ser alguien apartado yo del resto y desconectado del mundo, quizás no me involucro con el resto y ya. Una realidad un poco abstracta. Pero sin embargo, dentro del pensamiento bíblico, la palabra santo, que podría traducirse, ¿cierto?, o decirse en hebreo como kadosh, alguien santo. Kadosh significa santo cuando se trata de una persona. Algo santo es algo kodesh y la santidad es la kedusha. Entonces, algo o alguien santo significa ser apartado, diferente o consagrado para un propósito espiritual. No se trata simplemente de aislarse, de ir a un campamento, un convento, o ir a una iglesia, o una sinagoga y apartarse del resto y solamente vivir ahí. No es el propósito simplemente apartarse, ser diferente. Es ser apartado en medio de un mundo. Es tener un propósito especial, pero ser consagrado para algo. Recordemos, ¿cierto?, a Samuel, el profeta Samuel. Él fue llamado, consagrado para un propósito.
para ser apartado en su vida para cumplir un propósito. De esto se trata, ¿cierto? La santidad. Entonces, se trata de ser apartado de un mundo común y profano para el servicio de Dios único y verdadero en algún aspecto principal. Y para todos esto implica, ¿cierto?, reflejar el carácter de Dios en un mundo que a Él no le conoce. Porque Dios es bueno, porque Dios es justo, porque Dios es santo, porque Dios, ¿cierto?, es todo lo elevado posible. Bueno, nosotros tenemos que imitarle a Él y ser santos como Él, pero en medio de este mundo que no le conoce. La santidad no es solamente un estado interno de nuestra vida, de nuestro corazón, sino que se manifiesta en cada área de nuestra vida, desde lo más íntimo hasta lo más público de nuestra vida, desde lo que comemos hasta cómo hacemos negocios en la vida. Lo primero que hablaremos es sobre el kashrut. Kashrut significa lo apto, algo que está apto, ¿cierto? Adecuado, que generalmente se refiere a la comida. Entonces vamos a hablar sobre el santificar el acto de comer. Una de las expresiones más visibles y distintivas de la Kedushá en nuestra tradición, ¿cierto?, judía de Israel, es decir, de esta santidad dentro de la tradición del kashrut, cómo se vive el ser apartado en lo que comemos. Bueno, las leyes dietéticas que se encuentran principalmente en el libro de Vayikra o el Levítico capítulo 11 y en el libro de Números también. En esas leyes dietéticas se distinguen entre animales tajor, puros, y animales tamé o impuros. Y se permite el consumo de los que son puros o tajor y se prohíbe, ¿cierto?, los animales que son impuros o tamé. Ahora, ¿cuál es el propósito del kashrut? De la comida y de la dieta, ¿cierto?, bíblica, de lo que es apto para comer. No se trata simplemente de una salud, de mantener nuestra salud o de mantener nuestra higiene personal con lo que comemos. Aunque algunos ciertos beneficios del kashrut podrían derivarse en algunos beneficios. Ahora, el propósito que tienen estos es fundamentalmente espiritual. ¿En qué sentido? ¿Y en qué sentido nos ayuda esto a la santidad? Bueno, en primer lugar, trabajan en nosotros nuestra disciplina y el dominio propio. Es decir, el kashrut nos enseña a controlar nuestros apetitos. Y el apetito, ¿cierto?, quizás más salvaje y más natural, ¿cierto?, que tenemos y que nos identifica con todos los seres vivos, que es el de comer, algo tan elemental como esto. Pero muchas veces, ¿cierto?, es apropiado comer, a veces no es apropiado comer. Ya lo sabemos, ¿cierto? Nuestro cuerpo también necesita momentos donde tiene que digerir o momentos donde ya es demasiado. Bueno, uno tiene que controlar el apetito porque no hay, ¿cierto? No todo, ¿cierto?, es posible. Eh, me disculpan un segundo que está sonando aquí una cosita. Perdón, ahora sí. Estamos de vuelta, continuamos. Eh, entonces, lo primero, ¿cierto?, que estamos viendo es que el kashrut nos ayuda a nuestra disciplina y el dominio propio, porque podemos aprender a controlar nuestros apetitos. Luego, en un mundo que nos impulsa a consumir todo, ¿cierto?, lo que nos presentan delante de nosotros, en el momento en que queramos, cuando podamos, y todo, ¿cierto?, lo que nos ofrece este mundo, el kashrut o esta forma de santidad en lo que comemos nos obliga a detenernos. Tenemos que pensar, tenemos que someter nuestros deseos a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. Es decir, es un entrenamiento diario de dominio propio. Tenemos, cierto, una gran variedad de alimentos
una gran oferta, podríamos estar todo el día comiendo una y otra cosa. Pero tenemos que aprender a controlarnos, tener disciplina. De hecho, y en efecto, ¿cierto? Los sabios de Israel nos han enseñado que uno no puede servir a Dios si no está saludable, si no come bien. ¿Cómo podría yo, cierto, hacer oración, servir a Dios, obrar de una u otra forma si realmente estoy enfermo? Mi cuerpo está mal, no me puedo levantar de la cama, etcétera. ¿Cómo puedo servir a Dios así y al prójimo? Es imposible. Tenemos que tener disciplina en nuestro cuerpo, en nuestro físico, ¿cierto? En nuestra vida para poder movernos y poder servir a Dios, al Creador. Por otro lado, ¿cierto? En segundo lugar, tenemos que nos ayuda esto a la distinción, es decir, vernos, ¿cierto?, diferentes a los demás y a dar un buen testimonio, ya que el kashrut nos aparta, nos hace diferentes, nos recuerda constantemente que somos un pueblo llamado a un propósito único. Es una señal visible de nuestra lealtad al pacto. Es decir, el kashrut nos hace diferentes. Y eso nos recuerda que somos un pueblo llamado a un propósito diferente, un propósito único. ¿Y cuál es nuestro propósito? Ser leales, ser fieles, tener fe en Dios y en su pacto y en su palabra. Por lo tanto, en el día a día, en algo que es tan necesario, ¿cierto? Como nuestra alimentación, tenemos que resguardar, ¿cierto? Nuestra fidelidad y nuestra fe hacia Dios. Y esto lo podemos hacer con el testimonio de lo que comemos y en cuanto comemos. Luego, en tercer lugar, tenemos, ¿cierto? Nosotros que tener una conciencia. Bueno, en tercer lugar, tenemos que tener una conciencia en la santidad de la vida. ¿En qué sentido? Las leyes del kashrut incluyen una prohibición de consumir la sangre, en particular. Esto es cierto que dice la Biblia, que es la vida, el respeto profundo, cierto, que tenemos que sentir por ella, ya que la vida pertenece únicamente a Dios. Entonces, también estas leyes dietéticas nos ayudan a entender qué se puede comer y qué no se puede comer, qué es válido y nos trae vida y qué cosas con las que nos alimentamos conservan la vida y la respetan y cuáles no la respetan. Si nosotros, por ejemplo, definiésemos comer todos los animales, insectos y seres vivos de esta tierra, de un día para otro, pues simple, ya no quedaría ningún ser vivo en esta tierra. Por lo tanto, ¿cierto? Las escrituras nos enseñan que nosotros tenemos, ¿cierto?, que eh, comer algunos alimentos. Mismo cierto caso tenemos en el arca de Noé o de Noaj, donde, ¿qué es lo que pasó? Se dice que entrarás acá 7 parejas de animales puros y una pareja de animales impuros. ¿Cuáles son las que se comen? Los puros. Por lo tanto, había que tener mayor cantidad, porque si no, ¿qué comeríamos? Y si comiéramos, ¿cierto? Justo al salir de todo este tema del diluvio, justo la pareja de animal impuro, bueno, se extinguiría, porque ya lo comeríamos. No habría más descendencia. Entonces, esto nos enseña, ¿cierto?, que tenemos que preservar una mayor cantidad de alimentos de los cuales consumimos y mantener esta vida para no extinguir la vida en esta tierra. Ahí tenemos cierto otro ejemplo de cómo el tema del kashrut preserva la vida. Ahora, ¿cuál es la perspectiva mesiánica sobre el kashrut? ¿Qué podemos decir nosotros en el Bet Hadashah que nos enseñó Yeshua, etcétera? Bueno, nuestro Mesías, Yeshua, nos enseñó una verdad muy profunda. Yeshua nos enseñó una realidad muy profunda, la cual es: no todo lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Hay muchos, ¿cierto?, quienes toman estas palabras diciendo, bueno, Yeshua declaró los alimentos limpios, puros, todos los alimentos puros, dijo que en realidad no nos contamina nada de lo que entra a nuestra boca, pero sí lo que sale de ella, por lo tanto podemos comer de todo, etc.
En realidad, Yeshua tendría que estar negando, ¿cierto? Renegando de las escrituras si dijera esto. Ahora, en realidad, ¿qué es lo que estaba haciendo? Porque Yeshua comía, de acuerdo al kashrut, y toda, ¿cierto? La gente judía de allí. Pero ¿cuál es el punto de él? Él está cambiando el enfoque de una forma radical. ¿En qué sentido? Él estaba hablando precisamente de lo que es esta clase, la pureza y la santidad. La verdadera impureza que puede recaer en nuestras vidas no es la meramente ritual, sino que es profundamente moral, es ética, está dentro de nosotros. La verdadera impureza no proviene de la comida o de los alimentos, aun cuando, cierto, un alimento nos pueda provocar una impureza y nos impida hacer un acto ritual, porque esto es lo que se trataba, o sea, una transgresión, cierto, etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando en realidad hay una impureza moral? Algo dentro, ¿cierto? De nosotros. Entonces, realmente la verdadera impureza, que es la lucha, ¿cierto? Que tenemos con nuestra vida, está en nuestro corazón y puede provenir de un corazón inmoral o corrupto. Porque del odio, o sea, perdón, del corazón es donde vienen los odios, las mentiras, las envidias, las maquinaciones y la inmoralidad. O sea, Yeshua, a un pueblo y a personas, ¿cierto?, que estaban profundamente comprometidos con la Torá, pero que solamente discutían de boca hacia afuera de lo que se comía o no se podía comer, etcétera. Bueno, ¿por qué no se preocupan aún más de lo que está dentro de sus corazones? Porque si Dios nos dijo que tenemos que mantener la pureza y la santidad de lo que comemos, ¿cierto? Que está fuera de nosotros, bueno, ¿cuánto más importante es preocuparnos de la pureza y la santidad que hay dentro de nosotros? O sea, si Dios se preocupó hasta de lo que comemos y de lo externo y que ingresamos en nuestro cuerpo, ¿cuánto más tenemos que preocuparnos nosotros de lo que ingresamos, ¿cierto? De forma moral y ética dentro de nuestra vida, nuestro corazón. Ese es el punto de Yeshua. Porque mucho se discutía, ¿cierto?, sobre este tema de forma carnal. Ah, pero entonces veamos quién realmente está abordando la pureza de corazón. Rav Shaul, el apóstol Pablo, desarrolló esta idea. Él explicó que en el Mesías todos los alimentos son ritualmente limpios o puros, o todos los alimentos dentro de él, por así decirlo, no son puros, no queriendo, cierto, decir que los impuros son puros, sino que en realidad todo lo que estamos comiendo, por así decirlo, viene a nosotros de manera pura a nuestra vida y en el reino de los cielos, estamos hablando de todas formas de personas que ya guardaban el kashrut, ¿ok? O sea, ya lo que comían de por sí tenía este sello, pero que en el fondo en el reino de Dios no era una cuestión de comida o bebida. Lo más importante era los asuntos de justicia, de paz y de gozo en el Ruach HaKodesh, de poder vivir una vida conforme a lo que Dios nos exige. O sea, el reino de Dios no nos vamos a estar preocupando de qué comeremos o qué beberemos, en el fondo. O esto será puro o impuro. Porque ya eso estará zanjado. No habrá forma de comer algo impuro, en el fondo. O algo no permitido. En realidad no va a haber pecado, no va a haber... todo se habrá eliminado el pecado, ¿cierto? Etcétera. Entonces la cuestión no va a ser de esto, sino que de qué vamos a vivir realmente, de la demostración del reino, de la justicia, de la paz y del gozo. Ahora, también vamos a comer, según lo que dice la Escritura. Ahora, en la comunidad mesiánica, uno va a encontrar una diversidad de práctica del kashrut. Y acá tenemos también otro punto, que en general dentro de la vida de la comunidad mesiánica, las personas guardan a un mayor o a un menor nivel las leyes del kashrut. Esto es por el trasfondo, ¿cierto?, donde vienen las personas. No todos vienen de una familia judía, una base judía, y muchos, ¿cierto?, vienen de otro tipo de familias. Por lo tanto, muchas veces la comunidad mesiánica no todos guardan el mismo nivel, ¿cierto?, de kashrut o de santidad en este sentido. Pero muchos, ¿cierto?, lo observan de una forma valiosa
con una gran disciplina y trata de conectarse con la herencia bíblica, ¿cierto? A través del kashrut y a través, ¿cierto?, de lo que guarda o lo que come el pueblo judío. Esto nos acerca a las escrituras, a los mandamientos, a la Torá y al propósito de Dios y lo que buscaba del sello que buscaba en su pueblo. Ahora, otros, ¿cierto?, ejercen una mayor libertad porque dice que están en el Mesías. Y acá, ¿cierto?, podemos englobar como comunidad mesiánica a todos los que creen en el Mesías en general. Muchos ejercen una libertad y dicen, bueno, uno dice que hay que comer, otros que no, otros que esto sí, otros que esto que no, que esto es muy estricto, que no es tan estricto, etcétera. Bueno, más allá de eso, el principio siempre que nos debe guiar a nosotros es el amor, el respeto mutuo, pero la advertencia de Shaul, quien bien dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. De hecho, pensémoslo, ¿cierto?, desde un punto de vista a una comunidad de personas creyentes que no son judías, que son gentiles o son de otras naciones, ¿cierto? Y que vienen llegando al Mesías. A lo mejor los apóstoles en un principio, si bien les prohibieron comer ahogado, ¿cierto?, sangre y alimentos, ¿cierto?, sacrificados a ídolos que se vendían en los mercados de Roma, que se sacrificaban en algunos templos, etcétera. Y luego se vendía, ¿cierto?, estos animales que sacrificaban, se vendía su carne. Entonces uno tenía que tener cuidado con qué carne compraba, si era sacrificada a un ídolo o no. Ok, si bien les dijeron estas advertencias, no fueron tan en profundo o en detalle, ¿cierto?, con cada tipo de animal y cosa. Entonces algunos dijeron, bueno, en realidad yo no sé el origen de esta carne, ok, pero no la sé. Tampoco puedo llegar a averiguar y no puedo comprar otra. Bueno, en el Mesías voy, tengo cierta libertad, voy como, no han sido tan estrictos conmigo con esto. Pero otro podrá pensar, ¿cierto? No, si voy a guardar algo, lo voy a hacer por completo. Voy a averiguar, voy a investigar. Hoy día voy a mirar los ingredientes que tiene, los alimentos, etcétera. O voy a averiguar el origen de esta carne, cómo murió el animal, si murió con shejita o no, bueno, etcétera. Ok, esto pasó en el primer siglo y esto pasa hoy día también. Hay muchos que ejercen una mayor libertad y otros mayor estrictez, ¿cierto? En este sentido. Pero recordemos, todo me es lícito dentro de los parámetros que tengo lícitos, ¿ok? Porque no es que me sea lícito ofender a alguien o matar a alguien, no. Porque eso no es lícito, eso va contra la Torah. Entonces, lo que va contra la Torah no es que sea lícito, no, ¿ok? Lo que va contra las escrituras no es que sea lícito. Ahora, un gentil que no está obligado a guardar toda la ley en todo el sentido amplio y detallista, dirá, bueno, yo no tengo prohibido esto y esto, pero ¿me será lícito o no? A lo mejor sí, pero ¿me conviene? Muchas veces nos conviene más empezar a ser más disciplinados, guardar mayor santidad. ¿Qué me conviene? ¿Ser más light, liviano en mis decisiones de santidad para con Dios? ¿O me conviene ser más disciplinado, aprender y crecer en este camino? Es una pregunta para cada uno de nosotros. Lo esencial es que nuestras elecciones, sean las que sean, puedan honrar a Dios y también puedan no ser un tropiezo para nuestros hermanos. Hermanos, por ejemplo, si yo digo, diciendo la escritura, no comerán tal cosa. Y yo digo, no, en realidad hay que comerlo porque yo no estoy bajo esta ley, no tengo que guardarla, yo como nomás y le enseño a todo el resto que tiene que comerlo. Pero a lo mejor alguien quiere guardar mucho más, ¿cierto?, de la dieta bíblica, quiere aumentar su santidad en esta decisión de la alimentación, y yo le estoy diciendo que no, que coma, que no importa. Puedo ser un tropiezo para el que es débil y quiere crecer en la fe. Entonces, y esto es lo que nosotros, ¿cierto?, podemos pedir, inclusive a nuestros hermanos, ¿cierto?, de la fe, del cristianismo, etcétera, un poco de respeto. Porque puede ser que algunos no guarden, ¿cierto?, todo esto, ¿ok? Y no guarden la dieta estricta del kashrut en la Biblia, la Torá, de acuerdo a cómo lo guarda el judaísmo, ¿ok? Pero eso no ha sido abolido ni abrogado.
Al contrario, sigue estando en pie y prevalente, ¿cierto? Entonces, si yo digo que no hay que hacerlo, cuando en realidad sí debiese hacerse, y alguien quiere hacerlo, podría estarle poniendo tropiezo a alguien que quiere avanzar en la fe. Y esto hacen muchos con sus dogmas. Por eso todo me es lícito, no todo, pero no todo me conviene. ¿Ok? Y no todo le conviene a los demás. Si a lo mejor yo no quiero guardar algo, ¿ok? Pero no sea un tropiezo a su hermano. Y aquí sí podemos pedir algo de respeto. Yo creo que todos nosotros, y en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro alrededor, si decimos yo no como eso, no merito que se burlen de mí, que me cataloguen como loco, otra cosa, ese respeto. Hay gente que no come algo porque no le gusta el sabor. Y nadie, es cierto, está cuestionando eso. Yo decido por una decisión personal no comer eso. Hoy día hay gente vegetariana, gente vegana, etcétera. Y no tiene por qué uno andarse burlando de esa decisión. ¿Por qué se van a burlar de nosotros que guardamos el kashrut? ¿Por qué pretenden ser tropiezos para otras personas, incluso los creyentes, que quieren de- poner tropiezos a los que quieren guardar más del kashrut? Aquí sí podemos exigir algo de respeto. Y yo le recomiendo, ¿cierto? Siempre que uno tome una decisión seria, ser serio en la decisión, en la ejecución y en nuestra demostración de vida, para que las personas puedan respetar esto, ¿ok? Como un consejo. Ahora, la ética mesiánica. ¿Cuál es nuestra ética? La santidad del corazón es lo más importante, como dijimos. Ahora, Yeshua, a ver, digámoslo así, si el kashrut o lo que comemos es un llamado también a la santidad, porque santos seréis porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo, y dentro de esa santidad se dice que hay que comer esto, esto, otro no, hay que hacer esto, otro, ok, es parte de la santidad. Yeshua, al decir que todos no, que los alimentos que entran al cuerpo no lo contaminan realmente, ¿significa que él abolió ese llamado a la santidad a través de los alimentos? No. Pero si Yeshua nos está llamando a elevar nuestra vida, él no abolió ese llamado a la santidad, que es la Torá y en este caso el Kashrut. Él lo elevó a su máxima expresión. ¿Qué es lo que hizo él? Él internalizó la Torá, mostrando que esa Kedushá o esa santidad no solamente se trata de acciones externas, de lo que comemos por fuera, sino de las intenciones internas del corazón o de lo que nos alimentamos realmente en nuestra vida, en nuestro corazón. Por ejemplo, él en el Sermón del Monte, en Mateo 5, nos muestra cómo debe verse la verdadera santidad. Y él dice así, no es suficiente, vamos a parafrasear, no es suficiente no asesinar. Tenemos que erradicar la ira y el desprecio que hay hacia otros en nuestro corazón. O sea, yo puedo evitar matar a alguien, pero ¿qué pasa si yo actúo con ira y mato a alguien con la mirada o lo desprecio, lo minimizo a otra persona? Estoy haciendo el mal. Entonces, el mandamiento o la Torá no es algo solamente externo. Y ni siquiera basta en muchos casos solamente con evitar lo externo, como en este caso no asesinar, sino que tengo que erradicar por completo la ira y el desprecio que pueda haber hacia otros en mi corazón, porque es equivalente. No es solamente suficiente no cometer un adulterio, sino que tenemos que buscar la pureza en nuestros pensamientos y en nuestra mirada. No solamente pecamos, ¿cierto?, con un adulterio, sino con lo que vemos, lo que miramos y lo que se internaliza en nuestro corazón. Entonces, la Torah no solamente fue dada para hacer algo externo, realmente lo que contamina, dice, viene de adentro del corazón. De hecho, pensémoslo, ¿cierto? Una persona que asesina, ¿por qué asesina? Porque vio con sus ojos, deseó, codició lo de su prójimo. Y muchas veces tiene un odio en su corazón contra su prójimo. Quiere arrebatarle algo, aunque sea su vida por su propia vida, y no le gusta a esa persona. Primero en su corazón maquinó y luego ejecutó por fuera. Una persona que comete un adulterio, primero deseó y codició en su corazón.
Y luego, ¿cierto? Como dice la escritura, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, porque primero la codició, la quiso y la deseó, y luego cometió el adulterio. Por lo tanto, muchas veces uno dice, no, es que basta con cumplir la Torá que dice, harás y no harás esto. ¿Ok? Pero la santidad va más allá, en lo que está en nuestro corazón, lo que decía Yeshua. Porque de ahí es cuando viene y se ejecuta la acción. También dijo Yeshua que no solamente es suficiente con cumplir nuestros juramentos. Nuestra palabra tiene que ser tan íntegra que un simple sí o un simple no sea suficiente. Porque hay personas que juran, no, yo te juro que voy a cumplir esto y de verdad te aseguro con esto y esta forma aquí y te digo de mil formas que voy a hacer algo para después no hacerlo. ¿De qué sirve jurar? ¿De qué sirve decirle a alguien, no, si yo jamás te voy a hacer esto, engañar o hacer esto o aquello y después voy y lo hago? ¿De qué sirve eso? Claro, yo verbalizo un juramento, yo externalizo y pongo mi palabra de por medio. Hermanos, la santidad se refleja realmente en poder decirle a alguien, sí voy a hacer esto y sí lo cumplo. No voy a hacer esto y no lo hago. Sí voy a estar ahí a esa hora y estoy ahí. ¿Ok? Es tan simple como eso. Nuestra palabra tiene que ser tan íntegra que refleje, ¿cierto? Esa santidad que hay en nuestro corazón y la capacidad de cumplir nuestro juramento y nuestra palabra. No, no se necesitan grandes juramentos para cumplir nuestra palabra. ¿Ok? No solamente se trata, en palabras de Yeshua, de amar a nuestro prójimo, sino que amar incluso a nuestros enemigos, llorar incluso por quienes nos persiguen. Cualquiera puede amar a su prójimo, a sus amigos. Incluso la gente malvada y perversa de este mundo ama y respeta a su familia y a sus secuaces. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? En que nosotros incluso tenemos que amar más allá a nuestros enemigos. Porque si yo digo amar solamente a la persona que está cerca y que yo quiero amar, etcétera, ¿realmente Dios está en mí y el amor de Dios está en mí? Si en realidad cuando yo estoy con esa persona me demuestro amoroso, pero cuando estoy con otra soy odioso totalmente y demuestro hostilidad y demuestro que me caen mal las personas y si es un enemigo, peor todavía, lo trato peor. ¿En qué se demuestra el amor transversal como un valor en nuestra vida si solamente lo demostramos hacia unos pocos? Es que tenemos que demostrarlo hacia muchos. Y ahí se demuestra que realmente tenemos amor. En que incluso si hay alguien que me odia, yo también muestro amor por ellos. O incluso si alguien me persigue, yo también demuestro amor por ellos. Y Yeshua habló estas palabras sabiendo también que sus seguidores serían perseguidos por sus enemigos hasta muchas veces los últimos momentos de sus vidas. Para que realmente se demostrara que el amor de Dios estaba en ellos hasta el último momento de su vida. Aun cuando alguien los estuviese torturando, tenían que mostrar el amor de Dios que tenían en sus corazones. O como dijera Esteban, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Pero mostró su amor y su compasión hacia ellos, que lo apedrearon. Entonces, la ética del reino de los cielos es un llamado a la santidad radical, que es imposible muchas veces que lo podamos realizar y concretar solo con nuestras fuerzas y de forma externa. No es suficiente. ¿Cuándo es posible? Cuando nosotros creemos que el poder transformador de Dios en nuestra vida, es decir, su Ruach HaKodesh, puede obrar en nosotros dándonos un corazón nuevo. Si el, el- la persona antes de mí, o yo en mi pasado, no podía hacer tal y tal cosa, pues hoy día sí, en Dios lo puedo hacer. Y si antes me era imposible guardar este mandamiento de santidad, hoy día sí. Y si antes me era muy difícil hacer esto, porque no podía y me costaba, bueno, ahora en Dios sí tengo que poder. Todo en aras de la santidad y en aras de conseguir, ¿cierto? Aún más cercanía con Dios. Tenemos que creer que Él nos ha dado esa capacidad, porque lo ha hecho. La pureza ética se extiende
en nuestra vida en cada área. No solamente en la comida, que es el ejemplo, ¿cierto?, que hablamos hoy, referente a la santidad, sino que también en nuestra honestidad absoluta con nuestra familia, cuando nos comprometemos, ¿cierto?, con algo, cuando damos por empeñada nuestra palabra, en los negocios, cuando ayudamos a alguien que necesita, cuando somos fieles en nuestras relaciones con los demás, cuando hay humildad en nuestro trato con los demás y una demostración de amor. Bueno, mostramos realmente que somos hijos de Dios y que hay fruto en nuestra vida. En conclusión, hay un regalo que hemos recibido y hay una tarea diaria que tenemos que cumplir. Talmidim, el ser llamados a ser Kedoshim, ser santos, es un llamado muy elevado y hermoso que hemos recibido. Hemos sido llamados a la santidad. Santos seréis porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Pero la santidad no es una carga legalista simplemente. No es que esto hay que hacer, esto no hay que hacer, esto hay que comer, esto no hay que comer y ya. No. La santidad es una invitación para poder experimentar en nuestra vida la plenitud de Dios, nuestra comunión con Él. ¿En qué sentido? Pues mientras más lo imito a Él, mientras más me parezco a Él, más me acerco a Él. Es un regalo que recibimos a través de la fe de la obra expiatoria del Mesías, Yeshua, quien nos limpió y nos hizo aceptables ante el Padre. O sea, Él ya nos dio una condición de pureza, porque ya nos limpió y nos lavó de nuestras faltas y pecados, y quedamos ante Él limpios y puros. ¿Qué conviene entonces ahora? Actuar con impureza, comer lo impuro, conducirnos de forma impura en nuestros negocios, en nuestro quehacer diario. Si Él ya nos purificó, sí, muchas cosas podrán ser lícitas, pero ¿nos convendrá eso al llamado a la santidad y a la pureza que Él nos ha dado? Él nos hizo aceptables ante Dios. Tenemos que permanecer así. Es una tarea diaria. Cada día, en nuestras pequeñas decisiones, tenemos que elegir ser apartados para Él. Tenemos que elegir la pureza por sobre la indulgencia, sobre el dejarse estar, por así decirlo, sobre esa procrastinación. Hay que elegir la pureza, la acción correcta, la integridad, hay que escogerla por sobre la conveniencia. Por mucho que algo me convenga más, si yo empleé mi palabra y dije voy a hacer esto, aunque me conviene no hacerlo y hacer otra cosa, y engañar a quien le había dicho que lo haría, bueno, tengo que elegir la integridad. Como dice el Salmo, pues, ¿quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos y puro de corazón, el que aun jurando en su propia contra o contra su beneficio, aún así cumple su palabra. Por eso hay que elegir la integridad por sobre la conveniencia, el amor por sobre el egoísmo, el dar a otros en vez del quererlo de otros, porque el amor es dar, de eso se trata. Y hay gente que carece de amor, y gente que es cruel, gente que nos persigue, que nos odia, porque carece del amor de Dios. ¿Qué haremos entonces? ¿Nos comportaremos como ellos que no tienen el amor de Dios? ¿O nos comportaremos como hijos de Él, amando a incluso aquellos que nos odian y se declaran nuestros enemigos? Vivimos conscientes de que nuestros cuerpos tienen que ser un templo del Ruach HaKodesh. Es decir, tenemos que mantenernos en un estado de pureza, de santidad, como lo era el templo, el santuario. En cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento, tenemos que consagrarnos a Él. Hay un gran principio dentro del judaísmo, de la época de Yeshua, y es que, por ejemplo, muchos de los mandamientos que guardaban los fariseos, por los cuales Yeshua les decía, ustedes hacen esto, otro, hacen grandes acciones que, claro, en la Torah ni siquiera están, hacen más allá de ello, pero se olvidan de lo más básico. Bueno, muchos queriendo ir más allá de los niveles de santidad, aplicaron los mismos mandamientos que habían en el templo para llevarla a sus casas. Y prácticamente lo que hacían los sacerdotes lo hacían en sus casas. Y solo los sacerdotes lavaban sus manos, cambiaban sus ropas para recibir una fiesta, hacer un sacrificio. Bueno, hacemos lo mismo para un Shabbat, por ejemplo.
o para partir el pan. O si en el santuario se guardaba el cuidado de los utensilios y no se mezclaban, ¿cierto?, unos con otros, los fariseos hacían lo mismo en sus casas. Llegaron tan lejos que incluso dijeron, no nos vamos a contaminar comiendo con gentiles. Y muchos ni siquiera iban más allá aún. Aquellos que no eran parte de sus grupos judíos, que guardaban estos mandamientos, o que eran fariseos, por ejemplo, ni siquiera se juntaban con otros que no eran, y no los dejaban entrar a su casa ni comer con ellos, como para mantenerse tan apartados en esa santidad y pureza. Hicieron grandes esfuerzos. Claro que sí. Hoy día tenemos el Talmud, la Mishnah y un montón de cosas donde vemos el gran esfuerzo que hicieron por llevar la Torah más allá. Pero nuestra misión como persona, que si bien puede ser profundizar en todo lo que podamos, ¿cierto?, en el camino de Dios, es que en todo tiempo tenemos que ser plenamente conscientes de que nuestros cuerpos son un templo de Dios y que cada acción que tomamos, cada palabra y cada pensamiento tiene que estar primeramente consagrado a Él. Y esto es lo principal. Si esto está en nuestra conciencia y en nuestra vida, pues ciertamente, aunque haya un tropiezo, Dios limpiará nuestro camino. Porque prepara al joven en su camino, ¿cierto? Y aunque fuera viejo, no se apartará de él. Y Dios ciertamente limpia el camino, ¿cierto? Y es como una lámpara a nuestros pies, una lumbrera a nuestro camino. Él nos va dando ese camino, pero cuando nuestro pensamiento persevera en Él, cuando nuestra palabra busca ser pura, cuando nuestros pensamientos buscan la santidad, buscan consagrarse. Y muchas de nuestras acciones nos daremos cuenta que sí, efectivamente nos van a apartar del resto en muchos ámbitos. Y esto es parte, y es bueno porque Dios nos dio una Torah para eso. Nos dio la forma de apartarnos y sentirnos como ese pueblo especial para Él. De todo corazón hacer acciones que nos aparten y nos merezcan ser llamados hijos de Dios. Sí. Y el pueblo judío ha hecho grandes esfuerzos en externalizar esto, sí. Y está perfecto. Pero primeramente nuestro corazón. Porque cuando no hacemos primeramente allí el trabajo, probablemente un árbol torcido nunca se va a enderezar. Y si en nuestro corazón hacíamos las cosas no por el correcto propósito, nos va a costar mucho entender por qué hacemos lo que hacemos. Y un templo vivo no puede ser algo que no tenga conciencia de que es un templo vivo. El sacerdote en todo tiempo tenía que ser consciente de lo que hacía delante de Dios. Cada palabra, cada pensamiento, cada frase, cada acción, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así tenemos que ser nosotros. Ahora, ¿somos perfectos? ¿Estamos tan avanzados en esto? No hay que desanimarse, porque sí, ciertamente muchas veces fallamos. La santidad es un proceso. Si bien es un estado en el cual vamos avanzando, ¿cierto? Y vamos avanzando a niveles. Así como cuando se sube un monte y tenemos que ir avanzando y cada vez que nos acercamos al monte de Dios hay más santidad porque más nos acercamos, ¿cierto? A su templo y a su santuario y al altar y al lugar santo, el lugar santísimo. Así también vamos avanzando y elevándonos en nuestra vida. La santidad es un proceso, un camino que recorremos, pero toda nuestra vida. Y muchas veces, ¿cierto? Hay cosas y etapas de la vida donde podamos hacer más unas y menos otras. En las que no, en la etapa que estemos y lo que nos sea posible hacer, pues eso tenemos que hacerlo dependiendo de la gracia de Dios para Él, cumpliendo su santidad. Tenemos que recordar siempre el mandato, que es también una promesa. Kedoshim Tejiyo. Santos seréis, porque yo, el Eterno, vuestro Dios, soy santo. Y al caminar sus caminos, tenemos que reflejar su carácter y cada vez convertirnos en la luz que Él nos llamó a ser. Nosotros ser esa luz, porque hay una misión. Tenemos que ser una luz para nuestro pueblo. Tenemos que ser una luz para Israel y para las naciones. Tenemos que ser una luz para nuestra comunidad. Tenemos que ser una luz para nuestras familias. Tenemos que ser una luz, ¿cierto?, donde sea que estemos. Y mostrar la santidad y el testimonio que nos ha llamado
a ser diferentes y que hoy día nos tiene más cerca de Dios, más cerca de sus pensamientos, aunque estemos tan lejos, pero cada vez, ¿cierto?, más cercanos a Él y a su gracia. Que el Eterno nos ayude, nos fortalezca y nos permita darnos cuenta qué cosas tenemos que cambiar, en qué tenemos que enderezarnos, en qué tenemos que pensar, qué tenemos que prepararnos, porque este es un camino el cual no podemos descuidar, tenemos que seguir avanzando y creciendo. Y el Eterno nos ayuda a todos. Amén, ve amén.